bienvenidos, amigos televidentes. En la última Feria del Libro, una de las obras más importantes presentadas al público fue la de Arte, Poder e Identidad, de Teresa Gisbert. Ella no asistió al acto, fue representada por sus hijos Carlos e Isabel, que se dirigieron al público. Quiero hacer una síntesis de la extensísima obra de esta boliviana ejemplar que ha dado tanto al país, tanto en el campo arquitectónico con su esposo José de Mesa, como en el bibliográfico, en la crítica y el estudio, la investigación del arte boliviano. Parafrasear un artículo de Ivonne Juárez que dice así: cuando en 1952 Teresa Gisbert Carbonell se tituló como arquitecta, no tenía paradójicamente el derecho a votar. En ese entonces todavía no había entrado en vigencia el voto universal. Escribió en el año 97 Fátima Molina en su libro 100 personajes al desnudo, donde cuenta la historia de esta intelectual que dedicó su vida a la investigación y a preservar el patrimonio cultural boliviano. Es que Teresa Gisbert fue una mujer adelantada para su época. A fines de los años 40, en las aulas de la carrera de arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés, ella brillaba en medio de un grupo de estudiantes varones. Así inició un largo camino en el que descubrió la esencia del arte boliviano y se dedicó a la defensa del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible. Se la reconoce como la descubridora del barroco mestizo, el estilo de arquitectura y pintura que nació en nuestro territorio por la influencia de la colonización española. Comenzó ese trabajo apenas terminó su carrera universitaria en el año 53, cuando partió a España para especializarse en restauración e investigación del arte en el Instituto Velázquez de la Universidad Complutense. Pero el gran aporte de esta mujer no puede ser reconocido sin mencionar a su esposo, el arquitecto José de Mesa, con quien estudió arquitectura y se casó el año 50. Juntos en el 56 comenzaron a producir investigaciones de gran aporte para el país. Su primera obra fue Holguín y la pintura altoperuana del virreinato, donde entre otros se encuentra un repaso a lo que fue la pintura potosina del siglo XVII. El texto presenta un trabajo que hasta entonces no se había hecho en Bolivia: los planos de los templos coloniales erigidos durante la colonia, fotografías de las obras de arte y cuadros que se encontraban en ellos. Todo acompañado de una minuciosa descripción que ayudó a entender su influencia y sentido en el arte. Esta intelectual regresó a las aulas universitarias para enseñar y compartir con jóvenes estudiantes todos los conocimientos que iba adquiriendo y creó una escuela de investigadores que hasta ahora sigue sus enseñanzas, formado por destacados intelectuales como Pedro Querejazo, Norma Campos, Silvia Arce, Carlos Villagómez, Tuti Prado, Teresa Neiva y el propio Fernando Cajías. Tanto en las aulas de la universidad, en el comedor de su casa, en diversas instituciones académicas, transmitió sus conocimientos y formó recursos humanos para la defensa del patrimonio, hoy dispersos por el país, cumpliendo cada uno de ellos tareas patrimoniales, y a los que por su maestría se los conoce como los barroco mestizos. Teresa Gisbert también ha sido una gestora cultural, porque ejerció importantes cargos en la administración pública de la cultura, desde donde promovió numerosas medidas de salvaguarda del patrimonio cultural boliviano. Y una última opinión de Fernando Cajías. Entre las muchas virtudes que ha tenido y tiene doña Teresa, como cariñosamente la llamamos sus discípulos, ha sido y es su labor como investigadora, formadora y gestora cultural. Como investigadora, por su monumental obra, en gran parte realizada con su esposo José de Mesa, sobre el arte en Bolivia, desde la época prehispánica hasta nuestros días.
De todas las páginas escritas al respecto, destacan las dedicadas al barroco mestizo, la fusión de lo indígena y lo hispano en las bellas fachadas de muchas iglesias coloniales del siglo XVIII. Y a continuación vamos a tener una entrevista sobre el libro con Carlos de Mesa Gisbert. La entrevista de hoy es a don Carlos Mesa Gisbert y posiblemente a Isabel Mesa, vamos a ver si tenemos suerte, en torno al libro que han presentado en la feria reciente de libros de doña Teresa Gisbert, bajo el título de Arte, Poder e Identidad. Por supuesto que no vale la pena abundar en el mérito inmenso que tiene esta dama en cuanto a la historia del arte en Bolivia y a la construcción de reconstrucción además de monumentos bolivianos como el Museo Nacional de Arte, como Tambo Quirquincho y varias otras obras en Potosí, en La Paz. Ella ha escrito obras con don José de Mesa, su esposo, y luego independientemente. Carlos, ¿cuál es la importancia de esta obra en el conjunto de su bibliografía? Primero, Mariano, agradecerte por esta oportunidad. Segundo, mi madre va a cumplir 90 años dentro de muy pocos días. Sí. Y está claro que este es el último libro que produce, y en ese sentido tiene una gran importancia. Cierra lo que yo creo que es una trilogía de su trabajo investigativo, que comenzó con Iconografía y mitos indígenas en el arte en 1980. El segundo libro de esa línea es El paraíso de los pájaros parlantes de 1999, y el tercero es este Arte, Poder e Identidad. La razón es básicamente la teorización sobre lo que el arte representa como una forma de leer la realidad del poder, de leer las relaciones sociales en el periodo virreinal, en el periodo colonial, el desentrañar, además de las imágenes y de sus autores, cuáles son los elementos que podemos leer de esas sociedades. Y creo que este libro cierra ese paquete, diremos. Y tiene una bellísima portada y está dividido en 4 grandes capítulos. El primero es la imagen del poder. ¿Qué significa esto? El poder y los mitos, la legitimación del gobierno. Un aspecto fundamental que mi madre toma para desarrollar este libro es la idea básica de los conquistadores y sobre todo del Imperio Español. Tenemos que imponer el poder imperial y tenemos que legitimar ese poder, es decir, hay que construir un poder que sea un poder en el que se crea. Y a partir de ello desarrollas leyes, a partir de ello desarrollas acciones de gobierno, pero a partir de ello, y este es el tema central de reflexión de mi madre, desarrollas una construcción de un nuevo lenguaje. Una cosa interesante, Mariano, que plantea mi madre en la introducción del libro es, mi pregunta, dice Teresa Gisbert, fue: ¿es posible combinar dos cosas absolutamente contrarias entre sí, mundo europeo, mundo indígena? Y lo interesante de este libro, que quizás es una evolución del pensamiento de mis padres en el tiempo, es, aquí de lo que se trata no es de una fusión, no es de una mezcla, es una superposición de cohabitación. Es decir, en el tiempo, el periodo colonial y en el periodo republicano, los dos mundos vivieron paralelamente, cohabitaron y mantuvieron su propia esencia sin reducirse, y ninguno de ellos pudo imponerse sobre el otro, pero fue posible combinarlos. Este creo que es el elemento más interesante de este tema.
grandes méritos de tus padres, que lo han destacado varios autores, es que ellos descubren, como sucedió con la Edad Media en Europa, en los 3 siglos de colonia, que escritores como Arguedas, de la importancia de Arguedas, los habían ignorado. Y a través de los viajes, de las investigaciones, de los trabajos de ellos, hemos descubierto lo rica que era la colonia, ¿verdad? Definitivamente, yo creo, Sí. Mariano, que la incorporación, no como un anexo, no como un apéndice, sino como un elemento central de nuestro pasado, vinculada al periodo colonial, tiene que ver muchísimo con las investigaciones que en los años 50 y 60 del siglo pasado hicieron mis padres, que Claro. permitieron comprender que allí había una riqueza extraordinaria sin la que era imposible comprender nuestro propio pasado. Además, por supuesto, de todo lo que ya conocemos, de Claro. la explotación y de un sistema imperial que se impone sobre una sociedad. Claro. Y eso que ellos no conocieron, no sé si, sí, debieron conocer la edición de Hanke y de Gunnar Mendoza sobre Ellos Arzán participan. Sibela. Ellos Ellos participan. son parte de en la introducción. Ah. Hay una introducción de Gunnar, Ya. una introducción de Lewis Hanke, y en Ah. la parte artística ellos hacen una Ya. introducción para entender a Arzans desde el punto de vista de la descripción que hace Arzans de ese mundo Ya. mágico de la ciudad de Sí, Potosí. sí, sí. No, y ha sido una excelente iniciativa en este régimen publicar una edición facsimilar. Ojalá que estuviera en todas las bibliotecas, Así porque es. ya se considera el libro fundacional de Bolivia, ¿no? Muy bien. Luego pasamos al arte de españoles, indios y mestizos. La conciencia de un arte propio en el mundo virreinal andino. Ese es un tema extraordinario. Yo diría que es uno de los temas más interesantes del libro. ¿Por qué, Mariano? A ver, Porque normalmente uno piensa que en el desarrollo de la construcción, el arte, escultura, arquitectura, pintura de la época colonial, los españoles o los criollos diseñaban, eran los autores de las obras, y los indígenas eran una suerte de artesanos privilegiados en su capacidad. Aquí te das cuenta, por pleitos que habían entre gremios de artistas indígenas y artistas criollos y mestizos, que los indígenas tenían conciencia de que eran creadores y reclamaban un lugar específico de reconocimiento, no solamente como artesanos, sino como autores. Entonces, Ya. esta lógica de decir, ¿saben, señores? Nosotros somos parte de este proceso creativo, es muy interesante porque marca una identidad de gremio. El gremio de los pintores es Ya. tan valioso para los indígenas como para los indígenas. para incluso los tenían mestizos. calles, ¿no? En Así Potosí. es, claro, Ya. calles de los pintores Sí. o de los artistas. Bueno, y los pintores criollos se valían de pequeñas estampas que llegaban de Europa, ¿no? Para recrear obras en formato mayor, porque las ilustraciones de las que podían echar mano eran poquísimas. Se trajo algo de pintura de Europa y de los Países Bajos, pero generalmente eran imágenes de devocionario, de santos y de vírgenes, ¿verdad? Aquí hay un aspecto interesante, lo que tú dices Sí. es absolutamente cierto. Los grabados de origen Exacto. europeo, pequeños en tamaño, fueron Sí. los modelos de las grandes obras pictóricas, por ejemplo, el infierno de Carabuco, por poner una Ya. idea. Los españoles trataron a cada cual de decir, si usted es de Carabuco, váyase a Carabuco, no quiera se quede aquí en Arica, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras quedaron eso. Y quedó en el recuerdo, en el altiplano, del trópico. El trópico fue incluido, los monos fueron incluidos, los loros fueron incluidos, las papayas fueron incluidas, es decir, toda la parte tropical se incluyó en el arte indígena, hubo una fusión. Pero de pronto mi madre descubre que también habían grabadores locales. Siempre se pensó que el grabado era solamente de importación y que toda la temática que se utilizaba se basaba en grabados europeos. Ella descubre el grabado hecho por un mestizo en el siglo XVI y en el siglo XVII. Es decir, es verdad que la mayor parte de los modelos pictóricos venían de grabados importados, muy Sí, bien dicho, de sí. Flandes, pero también encuentra creación de grabados, que era algo que no se conocía. Se suponía que el grabado era exclusivamente de origen europeo. Ajá. Y aquí tiene un subcapítulo sobre los caciques y el arte. Este es un estamento que respetaron los españoles
y del que se valieron, como hicieron los ingleses en la India, para tener pleno dominio sobre la masa indígena, ¿verdad? La nobleza incaica que ellos encontraron. Y aquí se menciona tu mamá, los Guarachi. Y los Siñani, y los Pumacahua. ¿Qué es lo que ella plantea? Sí. Ella dice, no solamente pedían obras de arte las iglesias, los sacerdotes, los nobles o el virrey o el oidor, también los caciques eran mecenas, promotores de arte y pedían, por ejemplo, el reconocimiento pictórico de sus escudos nobles dados por la corona española y la lógica de cómo se entendían ellos dentro de esa sociedad. Es decir, que la imagen que representaba la nobleza de los caciques demostraba que los caciques eran conscientes del valor que tenían y de que ellos transmitían de alguna manera ese pasado prehispánico en este mundo colonial. Ya. De esto hay mucha evidencia, sobre todo en el Cusco, ¿verdad? Así es. Ya. El siguiente capítulo tiene un hermoso título, El matrimonio de los dioses, las vírgenes en la historia andina. Mi madre ha tomado 3 temas dentro de ese gran tema del matrimonio de los dioses. Uno, vírgenes, que tenemos el famoso asunto de la Virgen Cerro, que fue el primer aporte que mi madre hizo en su libro Iconografía y mitos indígenas en el arte. Claro. El segundo, una cosa muy interesante que ahora te comento sobre el Cerro Rico de Potosí, y el tercero, una cosa novedosa sobre Santiago, que todos sabemos que está identificado con la imagen del rayo del mundo prehispánico. En el caso del Cerro de Potosí, mi madre ha descubierto que el dios primigenio del mundo andino, no solamente Tiahuanacus, incas, señores, sino el conjunto, antes del propio Viracocha, es Pachacamac. Y que la primera referencia al dios Pachacamac en el área andina se da en el Cerro Rico de Potosí. Mariano, sí, el Cerro Rico no solamente tiene un valor, como a todos asumimos, por lo que significó por su riqueza y la creación de la audiencia de Charcas, sino que ya era una huaca de gran devoción representativa del dios primigenio de los andinos, en el caso de Pachacamac. Es decir, Cerro Rico y Pachacamac, que es un dios que viene del mar, está como un templo, como un altar de una de las grandes huacas que tenía el mundo andino en una zona tan importante y que después además fue la montaña emblemática. Yo me acuerdo en la revista Encuentro que ella dirigía, que era una bellísima revista que, como todas tienen vida precaria en Bolivia, ella publicó un artículo que quizá claro, de base, es ¿no? parte de esto, efectivamente. Exacto. ¿En qué medida hay algo inédito aquí? ¿O es una combinación? Es una combinación. Ella ha escogido los artículos más relevantes desde el punto de vista teórico que se publicaron en revistas especializadas y que no compendiaron un libro, pero una vez que reunió todos los capítulos, los artículos, los fue uniendo, los fue puliendo y les fue dando una estructura de coherencia para armar las partes del libro. Pero efectivamente la gran mayoría de los trabajos aquí presentados fueron publicados, pero ahora se reúnen en un sentido integral. El otro tema interesante es el de Santiago. Todos sabemos ya a estas alturas que los indígenas Santiago Matamoros identificaron a Santiago con el rayo en la medida en que el arcabuz, el ruido de los cascabeles de los caballos, etcétera, marcaban que ese santo, que era el santo protector de los españoles, se convirtió en un santo de devoción indígena. ¿Qué es lo que plantea aquí el estudio de mi mamá? El estudio es las piedras del rayo y los alucinógenos. Ella ve que en piedras de meteorito los indígenas pintaban al santo, a Santiago, en esas pequeñas piedras de meteorito y lo convertían en un altar y utilizaban alucinógenos para hacer la referencia de carácter ritual con este dios tan importante. Es obvio que el dios del rayo. ¿Por qué los meteoritos? Porque ellos veían caer la estela de fuego y la piedra todavía caliente después de haber caído, la recogían y pintaban sobre ella la imagen de Santiago. ¿Y de qué alucinógenos habla Teresa? Ayahuasca. Ayahuasca y el famoso caso de los el equivalente al peyote y ese tipo de cosas, o sea, los cactus. Los cactus. Yo no sabía que había, todos los pueblos han tenido alucinógenos. Definitivamente. O los tienen todavía. Y casi siempre inicialmente de carácter ritual. Y después luego se ha convertido en una cosa de uso social. Sí, un monopolio de los sacerdotes. Exactamente.
Hay un capítulo sobre Santiago en el arte contemporáneo de Bolivia. Sí, allí ella recupera todo lo que hoy día los pintores contemporáneos, mi propia hermana, Guiomar, tiene un lindo Santiago que está en el libro, pero digamos, Santiago ya es una iconografía que se ha incorporado también al arte contemporáneo. Sí, imagen muy simpática, porque yo he visto en el altiplano Santiagos vestidos de carabineros. Y con lentes Ray-Ban. Con lentes Ray-Ban, sí. Hay una foto en el libro, Aquí he visto en Santiago, sí. Es muy gracioso. La fiesta en el tiempo, la danza, la morenada de Oruro, que es muy antigua, ¿verdad? Sí. Los diablos en Oruro y Paucartambo. Eso en Perú. Para hacer un elemento interesante, sí, es que cuando tú hablas del espacio de la fiesta y el espacio de la fiesta en el mundo andino, hay una
cercanía muy grande de la celebración de la fiesta en todo el sur del Perú, en el oeste de Bolivia y en el norte de Chile. La famosa polémica de cuál fiesta, si los puneños nos están copiando. Sí. Los elementos de referencia originaria tienen que ver con un espacio, digamos, circunlacustre, el lago Titicaca y la región de Cusco, que son próximas. El concepto interesante en la segunda parte dice la teatralización de la fiesta es un elemento de referencia permanente desde el mundo prehispánico, mundo colonial y mundo republicano hasta hoy. Pero, por ejemplo, en el caso del Carnaval de Oruro, tú debes recordarlo, hay un episodio en el carnaval en el que viene viene el Arcángel San Miguel y se teatraliza el triunfo del Arcángel San Miguel sobre los 7 pecados capitales, y cada uno de los pecados capitales representados por un diablo va haciendo una exposición agresiva contra el ángel y luego se rinde ante el poder del ángel. Teatralización de la conquista, la famosa obra de La muerte de Atahualpa, que tiene clásicos del siglo XIX e incluso del periodo colonial, que se representaba con personajes vestidos de españoles y personajes vestidos del Inca en el Carnaval de Oruro, que lamentablemente se ha perdido. Se ha perdido. Hay un libro, sin embargo, de Bastel, del francés. Sí, correcto. ¿No? Y se llama La visión de los La vencidos. visión de los vencidos. Es a eso que se refiere, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. No sé si vive Bastel. Vive Bastel. Están publicando en la biblioteca del Bicentenario, creo que precisamente ese libro. Qué bien. Y Natán quería que mi mamá lo prologara, hiciera el estudio. Lamentablemente eso no va a poder ser, porque mi madre tiene una gran amistad con Natán Bastel, y han intercambiado con Thérèse Buis, con Bastel, con un grupo de investigadores franceses todos estos temas. Un hombre tan valioso que hizo un libro, el más importante, sobre los chipayas, ¿no? Un libro impresionante, porque comienza del presente y va al pasado en una suerte de historia a la inversa. Y hay mucho en él, y no sé si es Hanke o algún otro autor, él es judío, y entonces le toca en la fibra de su intimidad la explotación que han sufrido los indios, ¿no? Claro. Porque hace una analogía. Hace una analogía, exacto. Bueno, me alegro que esté todavía activo, sí. La fiesta en el tema. Y luego hay dos partes finales en el libro, de la fiesta. Sí. La historia indígena, el estrado, carros y altares. Lamentablemente muchas de estas tradiciones se han perdido ya en Potosí, ¿no? Y en el resto del país. Indudablemente, pero hay que decir que si uno escarba un poco en ciertos símbolos que no se entienden porque aparecen ahí en la fiesta del Gran Poder, o en el Carnaval de Oruro, o en las fiestas regionales, o en las fiestas de los pueblos en el área rural, todavía se puede recuperar simbología que de pronto hemos perdido el sentido. ¿Por qué están ahí? Pero si haces un desentrañamiento, todavía hay una permanencia de estas tradiciones que surgen del periodo colonial, que de alguna manera asume esa mezcla de lo religioso cristiano con la cuestión de origen indígena, ¿verdad? Bien. Bueno, ha habido una gran recuperación, pero en el oriente, si tú te pones a pensar que las misiones eran absolutamente desconocidas para el grueso de los bolivianos hace 20 años. No, yo creo... Y ahora es una fiesta casi universal, vienen turistas de todo el mundo a oír la música. Yo creo que uno de los elementos extraordinarios que Santa Cruz ha hecho con su cultura es la recuperación del circuito de misiones. Y el hecho de que, a diferencia de Paraguay, Brasil o Argentina, las misiones bolivianas son pueblos vivos, con tradición propia, con una vinculación religiosa muy fuerte y con una identidad tan interesante como decir, ¿cómo un indígena de origen guaraní puede tener en un violín de carácter europeo o en una composición de carácter barroco su
visión de sí mismo. Y esto es lo interesante de que no se puede partir de la historia común, que esos indígenas se han apropiado de esa música barroca y están orgullosos de sus coros infantiles y de sus iglesias de misiones. Y los llevan a Europa Así también. es, y están siendo exportadas, de verdad. Sí. Realmente, a ver, el interés por los quipus en el siglo XVIII, este es un subtexto. Bueno, aquí hay otro capítulo sobre Arsanz y Vela, justamente, el interés por los quipus. Aquí hay dos, mi madre Sí. quiso hacer un elemento de comparación, es decir, sobre el tema indígena y sobre el tema de la realidad del pasado había una línea de lectura que era Arsanz y Vela, por ejemplo, ¿no es verdad? O los cronistas españoles, por ejemplo, pero a partir del siglo XVIII ella descubre que había un interés por decir, a ver, esto es lo que piensan los europeos, cómo pensaban los indígenas sobre sí mismos, y la investigación sobre el valor de los quipus. Se puede a través de los quipus encontrar referencias al pasado desde la perspectiva estrictamente indígena. Es un tema que está en plena evolución, Mariano, como tú sabes. Está claro que el tema aritmético era muy fuerte, y la forma de cálculo de muchas cosas por los quipus, pero hay preguntas de si los quipus y los textiles le pueden dar otro tipo de interpretación sobre la realidad del pasado. Entonces, lo que ella hace es una comparación de dos tipos de visiones: cómo era la visión europea por el libro escrito y el texto escrito, y cómo era la visión indígena por el texto o por el nivel de los tejidos. Yo en Santiago, en el Museo de Artes Indígenas de América, que es muy lindo, he visto, no los mejores, pues no he visto otros, pero unos quipus en un estado de preservación maravillosa. Y en Bolivia no tenemos quipus en los museos. Sí, ese es un punto que hay que trabajar. Y yo creo que todavía tú puedes encontrar en pueblos en el área rural, Oruro, Potosí, preservación de quipus como algo importante que tú podrías trabajar, que las propias comunidades los preserven ya a nivel de municipio. Sí, yo creo que se puede salvar el tema de quipus, ¿no es cierto? Ojalá que se pueda hacer algo. Los quipus literarios, la importancia de los tocapus. Luego concluye el libro con fuentes para la historia del arte colonial. En esto ha trabajado mucho este historiador que hizo el diccionario boliviano, Joseph ¿no? Barnadas. Sí, aquí consiguió una última beca para hacer justamente la enumeración de todas las fuentes sobre charcas en la colonia. Así es. ¿No? Lo que mi madre ha trabajado obviamente es una especialización de esas fuentes, es decir, cuáles son las fuentes. No es exhaustiva, no pretende como Barnadas, que tiene esa característica de monumentalidad. Lo que ella dice, ok, si tú quieres encontrar fuentes básicas, fuentes primarias sobre el arte colonial andino y de Misiones, ¿cuáles son los textos más importantes, cuáles son los documentos más importantes que te servirán como referencia para profundizar tus investigaciones sobre el arte colonial? Este es un poco el cierre del libro Arte, Poder e Identidad. No, una bella obra. Pero a ver, concluiremos un poco con un homenaje a tu mamá por la obra arquitectónica que ha recuperado. Y yo he mencionado dos sitios. Ella ha trabajado mucho en el Museo de Arte, ha sido directora también, ¿no? Ha recuperado lo que era el Tambo Quirquincho, valiéndose de
de una construcción de unas monjas que estaban... Donde está ahora el estacionamiento Exacto. frente al Museo de Etnografía y Folclore. Exacto. Pero ¿en qué otras obras ha contribuido o colaborado que te puedas acordar? Bueno, debo decirte, Mariano, que en la tarea de restauración de monumentos, la figura destacada es mi papá. Ya, sí. ¿Cuál es la obra más importante de mi madre en este tema? Sin duda alguna, la restauración del Tambo Quirquincho. Esa ha sido una obra que ha hecho exclusivamente ella, y la posibilidad de hacer una adaptación de espacios arquitectónicos que se demolieron. Ella logró salvar ese claustro que hoy está en el Tambo Quirquincho. El Museo Nacional de Arte ha sido, y esto es lo más importante, un trabajo de mi madre y mi padre, pero mi padre hacía la dirección de obra del día a día. Ha sido la primera restauración importante de arte colonial en la historia del proceso de restauración y puesta en valor de monumentos antiguos. Debo recordarte que en el Museo de Etnografía y Folclore está también el balcón exterior. Fue rescatado de una casa que se demolió para construir un edificio en lo que es hoy el Hotel Presidente. Recuperaron el balcón y lo adaptaron para establecer, digamos, sobre el mismo modelo arquitectónico del edificio que fue derruido, la fachada equivalente. Y una de las cosas fundamentales en el ámbito de la restauración lo ha hecho mi padre en Trujillo, en el Perú, en Cusco y en Machu Picchu. Mi padre, después del terremoto que devastó Trujillo en 1972, hizo la reconstrucción con otros arquitectos del Perú de monumentos fundamentales. Restauró la Casa del Almirante, que es uno de los monumentos no religiosos más importantes de la ciudad del Cusco, e hizo trabajos de consolidación en Machu Picchu. Debo decir, creo que mi padre es uno de los restauradores más importantes de los 70 y 80 del siglo pasado. Y él publicó una obra en 2 tomos sobre la pintura del Cusco, ¿verdad? Los dos. Los dos. José de Mesa y Teresa Gisbert han hecho la historia de la pintura cusqueña, que es una obra fundamental. Es decir, para cualquiera que quiera estudiar el Cusco virreinal en el arte, ese libro es fundamental. Bueno, afortunadamente fueron condecorados por el gobierno del Perú, ¿no? No, yo debo decirte que si hay algo que debemos agradecer es que el Perú ha reconocido, mi mamá y mi papá, cuando yo era presidente, recibieron el Sol del Perú, que es la máxima condecoración equivalente al Cóndor de los Andes, del presidente Alejandro Toledo, en un acto en el que yo estaba como presidente invitado, así que para nosotros fue un privilegio extraordinario. Y el presidente actual estaba de ministro del... Pedro Pablo Kuczynski era el primer ministro. Y mi padre es el único extranjero que ha recibido en el Perú el Premio Nacional de Cultura del Perú. Ahora, ninguno de ellos tiene el Cóndor de los Andes. No, tienen. No, debo decirte que Bolivia les ha reconocido, sería injusto decirlo, tienen el premio del Cóndor de la condecoración del Cóndor de los Andes, y recibieron en 1995 el Premio Nacional de Cultura. No, de modo que no, la verdad es que el país ha sido muy agradecido con ellos. Bueno, de lado y lado, ¿no? Porque ellos han dejado una obra monumental en favor de Bolivia sin duda, también. Sin duda, yo creo que no puedes entender el pasado colonial boliviano si no pasas por Mesa Gisbert. Así es. No por mí, ni mucho menos, por José de Mesa y Teresa Gisbert. Bueno, Carlos, te agradezco mucho y bueno, le deseo
todo bien a Teresa, a quien admiro y quiero desde hace muchos años. No, muchísimas gracias, verdaderamente es un Encantado. gusto haber conversado contigo, Miguel. Gracias. Silvia nos ha regalado un análisis completo de este libro y a nosotros, sus hijos, nos gustaría más bien hablar de ella. Muchos de ustedes se preguntarán por qué Teresa Gisbert no está hoy en este salón. No es ningún secreto para nadie que el 30 de noviembre nuestra madre cumple 90 años y que las dificultades que tiene para desenvolverse son cada día mayores. Pero es nuestro deseo que el recuerdo que todos tengan de mi madre sea el de la investigadora, el de la historiadora, el de la escritora de cuando tenía 50 o 60 años. Teresa Gisbert ha tenido una vida intelectual excepcional. No creo equivocarme si digo que recibió de la vida más de lo que ella misma imaginó. La vivió a plenitud, fue lo que quiso ser y logró todo lo que se propuso. Hasta los 87 años tuvo la lucidez y la capacidad de trabajar incesantemente. Y en enero del año 2013 presentó una obra de gran magnitud, La historia del arte en Bolivia, en 3 tomos. Desde hace 3 años vive conmigo aliviada de toda responsabilidad económica y doméstica, pero continuó con su trabajo intelectual y en los siguientes 2 años trabajó en arte, poder e identidad. Sin embargo, en un recodo de ese camino que recorrió con tanta intensidad y pasión, la vida le dijo que ya había hecho lo suficiente. Hace 2 semanas atrás recibo el primer ejemplar del libro. Subo emocionada a su cuarto y le digo: «Madre, acaba de llegar tu último libro». Lo toma en sus manos, observa la tapa, lo hojea varias veces, lee párrafos sueltos. Espero una reacción suya. «Mami, tu libro está listo, ¿qué te parece?». Sonríe con orgullo, pero no me dice nada. Abro el libro donde encuentro una imagen a doble página. «¿Te acuerdas de este cuadro? Está en el Museo de la Casa Murillo». «No sé. A veces me siento confundida», responde. Habla poco y utiliza frases cortas y concretas. «¿Sabes cuántos años vas a cumplir?», le pregunto. 90 años, responde con seguridad. «Por lo tanto, es normal que te sientas confundida. Verás que sí recuerdas muchas cosas», le digo entusiasmada. Busco una imagen que la tengo grabada desde niña. «Madre, ¿te acuerdas de este cuadro? Está en la Catedral del Cusco. ¿Te acuerdas que cuando éramos chicas Pedro lo estaba restaurando?». Observa la imagen, me mira y afirma: «Claro, es la Virgen del Pajarito de Viti». Es verdad que la memoria le ha jugado una mala pasada. Hay cosas de sus trabajos que recuerda y otras no. Vienen a su mente las más significativas. Vuelvo al diálogo con mi madre mientras ella sigue hojeando su nuevo libro. «La verdad, madre, no importa si no recuerdas a Holguín, a Viti o a la iglesia de San Francisco. Gracias a Dios todo ya está escrito. Todo el tiempo que has invertido en los viajes, en las fotografías, en la investigación y luego en transcribir toda esa información está en cada uno de tus libros. Tú ya trascendiste, madre. Todo ese conocimiento que tú y el papá dieron a conocer de una manera tan generosa ya no les pertenece, tampoco a nosotros. Es parte del legado que le dejan al país y al mundo». Me mira y sonríe.
Le pasa lo mismo con la familia. No recuerda a aquellos nietos que viven lejos. Adriana, Guiomar, Marcos, Bárbara, Paloma y Mateo. Entonces traigo un álbum de fotos y todos vuelven a su mente. Pregunta por ellos. Siempre tuvo una gran debilidad por sus nietos. ¿Cómo les va? ¿No necesitan nada? Al que sí recuerda siempre es a mi padre. Cuando contamos en la mesa anécdotas del abuelo Pepe, ella se ríe con nosotros. Disfruta de las visitas familiares y las espera ansiosa. Se arregla, se peina, se pinta los labios y luce sus aretes favoritos. «Qué guapa estás, abuela», le dice mi hija María Isabel. «Es que vienen a visitarme», responde. Se prepara los jueves que vienen Carlos y Borja a almorzar. Los lunes espera a mi hermana Guiomar con su hija Sol, que llegan con nuevas ideas para entretenerla y traen juegos de mesa, crucigramas y dados. Los viernes, ella las visita en su casa y tienen un almuerzo especial. Mi cuñada Elvira la lleva a pasear todos los domingos junto a su madre. Mi hijo Juan Javier con Matilde aparecen todo el tiempo en casa con el bisnieto. Le gusta verlo jugar y sonríe con las gracias de Sebastián. Además, cada cierto tiempo viene su primo Javier Gisbert con Susan a visitarla y traen pasteles para el té. Mi madre nunca fue de mucho comer, pero en estos últimos años ha desarrollado el gusto por lo dulce. Los marshmallows, los chocolates, las gomitas azucaradas y los pasteles con crema son su debilidad. También es amante de la huminta, una dieta que sin duda podría matar a cualquiera. Sin embargo, ella la disfruta y es feliz. Nos cuesta asumir que nuestra madre ya no está para el buen consejo, para la discusión, para la consulta de una bibliografía, para la crítica de nuestras obras, pero estamos conscientes de que ahora somos nosotros los que estamos para ella. Cuando se siente aburrida, me pregunta, ¿y ahora qué hago? Feliz de ti, madre, que ya estás jubilada, le digo. Hace unos años atrás no tenías tiempo para nada y vivías correteando de un lado para otro. Ahora debes aprovechar lo que la vida te regala, tiempo. Ahora tienes tiempo para salir al jardín y tomar sol, para leer el periódico y tomarte un café con leche, para ver jugar al bisnieto y para salir a pasear. Es más, ahora tú y yo nos vamos a pasear. Vamos a matar el tiempo comprando las cosas que más te gustan. Marshmallows, chocolates, gomitas. ¡Ah! Y panetón. Sí, panetón, aunque estemos en septiembre. Tuvieron que adaptarse, digamos, a un mundo nuevo, al mundo indígena, que veía las cosas de otra manera. Acá es la sala de ángeles. Nunca se ha podido ver por qué estos ángeles son ángeles arcabuceros. Lo que pasa es que hay una lucha entre los ángeles que aceptaban la adoración de Jesús y los que no. Por eso se presentan estos ángeles con arcabuz, ¿no? Disparando. Y casi todas las series de arcabuceros, sobre todo de Calamarca, están en los pueblos de indios, porque se supone que controlan el firmamento, entonces ya no tenían que adorar directamente a los astros, sino venerar a los ángeles, que eran los que definían cómo iban a ir los astros, los que controlaban la atmósfera, la lluvia, los astros y todo esto. No se les quitaba, sino que se les sustituía, se dejaba el astro, pero un ángel al lado que lo controlaba. Ah, claro, el paraíso. ¿Sabes por qué? Había una teoría de que en el paraíso los animales hablaban, pero que cuando hubo el pecado original ya no hablaron más. Entonces, cuando llegaron los europeos y vieron un animal que habla, que es el loro, nunca lo habían visto, no había loros en Europa, nunca podían imaginarse que un animal pudiera pronunciar palabras y pudiera decir frases. Entonces, pensaron que eran los restos que quedaban de ese paraíso terrenal que había estado aquí en América. Y el paraíso de los pájaros parlantes es América.
Lo que pasa también es que la historia colonial es un poco complicada, es un poco compleja, porque entran muchos elementos. Entra resabios de las cosas indígenas, entra la cosa europea que viene, las cosas italianas, el gusto italiano, entra la tecnología, ¿no? Los arcabuces que disparaban los cañones y todo eso. Entonces se crea un mundo mestizo. Esas han sido, digamos, vueltas cíclicas, ¿no? Que quizás ahora estamos en una de ellas, ¿no? Cada cual diferente, con características diferentes, pero que se va avanzando hacia una unión, hacia una comprensión mejor de una sociedad tan diversa como es la nuestra, donde la gente a veces nos sentimos todos aún hoy un poco desorientados. Yo me he quedado muy sorprendida de que me eligieran, porque sé que había personas de mucha valía y de mucho peso que habían trabajado mucho por Bolivia y han escrito libros sumamente importantes. Y yo creo que ha sido un poco haber hecho una cosa toda la vida, hasta perseguir una sola cosa, perseguir un objetivo, llenar un vacío de la historia de Bolivia, llenarla con una parte que estaba totalmente borrada. Ese ha sido el objetivo principal de nuestras vidas. Y esa parte ha sido el periodo colonial, del cual hay ideas rarísimas, porque todavía podemos decir que no lo conocemos bien como se debe conocer. Todavía falta estudiarlo un poquito más.